Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el siguiente video vamos a resolver un ejercicio que aplica algunos conceptos relacionados con variables aleatorias continuas. Particularmente, vamos a concentrarnos en entender cómo se obtiene la función de distribución acumulada asociada a una variable, cómo resolver cálculos que impliquen probabilidades condicionales, donde los sucesos se expresan por medio de variables aleatorias, y vamos a finalizar el video intentando resolver una probabilidad aplicando el concepto de sucesos equivalentes. Comencemos leyendo juntos el enunciado, que dice así: el diámetro de la zarandela fabricada por una máquina es una variable aleatoria, llamada x, expresada en centímetros, cuya función de densidad de probabilidad es, y ahí tenemos la expresión de la función. Entonces se pide calcular de tres maneras diferentes la probabilidad de que una arandela tenga un diámetro superior a 1,5 centímetros. Luego dice, un sistema de control descarta las arandelas de diámetro superior a 2,5 centímetros y las arandelas de diámetro inferior a 1,5 centímetros. Calcular la probabilidad de que al tomar una arandela no descartada, ésta tenga un diámetro menor a 2 centímetros. Luego dice que el precio de venta de las arandelas es de 6 pesos si el diámetro es menor o igual a 2 centímetros y es de 3 pesos por centímetro de diámetro si este es mayor a 2 centímetros. El costo de las mismas es de 4 pesos independientemente del diámetro. Hallar la probabilidad de que la ganancia por la venta de una arandela sea de al menos 3,5 pesos. Empecemos por lo primero y por lo que nunca puede faltar: la definición de sucesos y variables y la identificación de los datos brindados en el enunciado. Recuerden que una variable aleatoria es una función que permite transformar a los sucesos en números, es decir, las variables aleatorias están relacionadas con números. Entonces, pensemos en la variable involucrada en la situación que estamos trabajando. Hablábamos del diámetro de las arandelas, ¿verdad? Y ese diámetro es variable entre 1 y 3, según nos indicaba la función de densidad. Entonces, definimos a la variable x, recuerden que en este caso el nombre ya estaba mencionado en el enunciado, como el diámetro de las arandelas fabricadas por una máquina, expresado en centímetros. Para tener en cuenta, decimos que conocemos a una variable aleatoria cuando sabemos cómo es su distribución. En otras palabras, cuando conocemos la función de densidad de probabilidad de la variable continua, o la función de probabilidad para el caso de las discretas, o bien cuando contamos con la función de distribución acumulada asociada a dicha variable. ¿Por qué decimos esto? Porque a partir de estas funciones podemos obtener parámetros de la variable, como por ejemplo la media, la varianza o el desvío, que nos brindan información acerca del comportamiento de dicha variable. El primer ítem de este ejercicio pide calcular de tres maneras diferentes la probabilidad de que una arandela tenga un diámetro superior a 1,5 centímetros. Agregamos por acá la función de densidad del diámetro de las arandelas que fue provista en el enunciado. Vamos a ir desarrollando cada una de las alternativas que tenemos para calcular la probabilidad pedida. Bueno, una de estas es utilizando directamente la función de densidad de probabilidad de la variable x. Antes de empezar con los cálculos, veamos cómo se traduce lo pedido en términos de una probabilidad de un suceso que se expresa a partir de la variable x definida. La condición es que el diámetro de la arandela sea superior a 1,5 centímetros, por lo que dicha probabilidad quedaría planteada de esta manera. Ahora sí, pensemos en el cálculo. Toda probabilidad de una variable continua se puede representar gráficamente como una determinada porción de área que se concentra debajo de la función de densidad y que cumple con una condición sobre la variable aleatoria.
Por ese motivo, el cálculo se lleva a cabo por medio de integrales. Los valores de x que cumplen con la condición pedida son aquellos que van desde 1,5 hasta 3, pero cuidado cómo planteamos las integrales, porque en este caso la función de densidad es partida. Por ese motivo, el cálculo se expresa como una suma de integrales que abarcan a todas las x que cumplen con la condición requerida. Al resolverlas, obtenemos la probabilidad solicitada. Veamos ahora otra manera de calcular la misma probabilidad. Podríamos pensar en aplicar la propiedad de la probabilidad del complemento. De esta manera, vamos a calcular la probabilidad de que el diámetro sea mayor a 1,5 como 1 menos la probabilidad de que el diámetro sea menor o igual a 1,5. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que cuando planteemos la integral utilizando la función de densidad, podemos notar que una sola rama de esta satisface la condición de x menor o igual a 1,5, por lo que el cálculo se reduce a una sola integral. Hacemos las cuentas correspondientes y listo. Obtenemos el mismo valor de probabilidad que en el caso anterior. La tercera alternativa, que es utilizando la función de distribución de probabilidad acumulada. Recuerden que esta función nos permite conocer de cuánto es la probabilidad acumulada hasta un determinado valor de la variable. Para hallar su expresión, debemos analizar tramo a tramo y aplicar la definición correspondiente que voy a dejar por acá. Analicemos primero el intervalo que va desde 1 hasta 2. En este caso, para encontrar la expresión correspondiente a la función de distribución acumulada, planteamos la integral, en la primera rama de la función de densidad, desde el valor más chico del intervalo, que en este caso es 1, hasta un x genérico, que posteriormente sería el x a reemplazar para conocer la probabilidad acumulada hasta un valor determinado. La expresión resultante para este intervalo es la siguiente. Luego, siguiendo la misma lógica, vamos a calcular la expresión correspondiente al tramo de x entre 2 y 3. En este caso, la integral se plantea nuevamente desde el x más pequeño del intervalo, que sería 2, hasta un x genérico, en la segunda rama de la función de densidad. Pero esto no es suficiente. Como esta función permite obtener la probabilidad acumulada total hasta un determinado valor de x, tenemos que sumarle al resultado del cálculo de la integral la constante que indica la cantidad de probabilidad acumulada hasta 2. Esto último se puede obtener reemplazando en la expresión correspondiente al tramo anterior por 2. Una vez planteado esto, obtenemos la expresión de la función de distribución acumulada para este intervalo de x. Finalmente, presentamos a dicha función teniendo en cuenta que la misma se define para todos los x reales. Entonces, fíjense qué pasa si x toma un valor menor a 1 o un valor mayor o igual que 3. Para un x menor a 1, la probabilidad acumulada hasta ese valor es nula. Si elegimos un valor mayor o igual a 3, ya estaríamos considerando la totalidad de la probabilidad acumulada. Por ese motivo, para estos valores, la función distribución toma el valor 1. Vayamos ahora a nuestro punto de partida, el cálculo de la probabilidad de que el diámetro de una arandela sea mayor a 1,5. Para calcular esta probabilidad aplicando la definición de función de distribución acumulada, tenemos que recurrir al planteo del complemento. De esta manera, logramos obtener una probabilidad expresada con menor o igual, que es lo que dice la definición. Ahora sí, reemplazamos a x por 1,5 en la rama correspondiente, que es la de los x entre 1 y 2, y restándole ese valor a 1, obtenemos la probabilidad pedida, que coincide con el resultado observado en las alternativas anteriores.
El segundo ítem de este ejercicio dice, un sistema de control descarta las arandelas de diámetro superior a 2,5 centímetros y las arandelas de diámetro inferior a 1,5 centímetros. Calcular la probabilidad de que al tomar una arandela no descartada, ésta tenga un diámetro menor a 2 centímetros. Para empezar, pensemos en cómo traducir lo pedido en términos de una probabilidad de sucesos expresados en términos de la variable x. Sabemos que un grupo de arandelas fue descartado y nos están pidiendo la probabilidad de que al tomar una cualquiera del grupo de no descartadas, ésta tenga un diámetro menor a 2. Como estamos observando a este grupo en particular de no descartadas, estamos redimensionando el espacio original, acotándolo a las arandelas cuyo diámetro cumplen con la condición de medir entre 1,5 centímetros y 2,5 centímetros. Por este motivo, la probabilidad pedida se plantea como una probabilidad condicional de la siguiente manera. Vamos a calcularla de dos formas diferentes. Primero, utilizando la función de densidad de probabilidad. Aplicando la definición de probabilidad condicional, el desarrollo nos queda como el cociente entre la probabilidad de la intersección de los sucesos y la probabilidad del suceso condicionante. Al resolver la intersección, nos queda de esta manera. Luego, resolvemos las probabilidades del numerador y del denominador planteando las integrales que satisfacen las condiciones relacionadas con cada probabilidad. Vean que la probabilidad del denominador se calcula como una suma de integrales, debido a que la función de densidad de probabilidad es partida. Entonces, la probabilidad de x entre 1,5 y 2,5 se calcula como la suma de la integral de x entre 1,5 y 2 en el primer tramo de la función de densidad, más la integral de x entre 2 y 2,5 en el segundo tramo de la función de densidad. El numerador es más sencillo, debido a que la condición de x menor a 2 se cubre con el primer tramo de la función de densidad. Resolvemos las integrales y obtenemos el valor de la probabilidad pedida. Otra manera de calcularla es a partir de la función de distribución acumulada que obtuvimos en el ítem anterior. El desarrollo de la probabilidad condicional es igual que antes. Pero vamos a utilizar la función de distribución acumulada para calcular las probabilidades de los sucesos que representan intervalos de x. Las probabilidades de intervalos de x se pueden obtener restándole a la probabilidad acumulada hasta el límite superior la probabilidad acumulada hasta el límite inferior. Por eso, estas probabilidades se calculan como la función distribución acumulada evaluada en el límite superior menos la función distribución acumulada evaluada en el límite inferior. Aplicando esto, podemos calcular las probabilidades del numerador y del denominador reemplazando las ramas correspondientes de la función de distribución acumulada. Luego, hacemos las cuentas y obtenemos el valor de la probabilidad solicitada que coincide con el valor obtenido en el caso anterior. Resolvamos ahora el tercer ítem de este ejercicio, que dice: el precio de venta de las arandelas es de 6 pesos si el diámetro es menor o igual a 2 centímetros y es de 3 pesos por centímetro de diámetro si este es mayor a 2 centímetros. El costo de las mismas es de 4 pesos independientemente del diámetro. Hallar la probabilidad de que la ganancia por la venta de una arandela sea de al menos 3,5 pesos. Fíjense que se pide la probabilidad de un suceso que tiene que ver con la ganancia, que también es una variable aleatoria. Entonces tenemos que definirla. Decido llamarla G y la defino como la ganancia obtenida por la venta de una arandela, en pesos.
Luego, planteamos la probabilidad del suceso, la ganancia por la venta de una arandela es de al menos 3,5 pesos. Conocemos que existe una relación entre la variable x y la variable g, de manera que si x es menor o igual a 2, g es igual a 2, porque a los 6 pesos del precio de venta fijo le restamos los 4 pesos de costo. Ahora, si x es mayor a 2, g se obtiene con la relación 3 por x menos 4, debido a que se calcula como 3 pesos por centímetro de diámetro menos los 4 pesos del costo. A esta relación entre x y g la llamamos phi de x y es una expresión que me permite obtener diferentes valores de g a partir de determinados valores de x evaluados. Colocamos por acá a la función de densidad de la variable x que fue brindada como dato en el enunciado. Una vez mencionado este planteo, vamos a presentar una tabla en la que aparecen diferentes valores de g calculados a partir de algunos valores de x. Vean que para los valores de x menores o iguales a 2, el valor de la ganancia se mantiene constante en 2 pesos. Ahora, cuando evaluamos valores de x mayores que 2, los valores de g se obtienen reemplazando al valor de x correspondiente en la expresión 3 por x menos 4. Entonces, estamos en condiciones de reconocer que podemos hallar equivalencias entre los sucesos expresados con x y los sucesos de g. Si analizamos los intervalos de x observando la función de densidad y la tabla que se presenta anteriormente, podemos decir que para los x entre 1 y 2, el valor de g correspondiente es siempre 2. Y para los x entre 2 y 3, los valores de g varían entre 2, sin incluir, y 5 incluido. En conclusión, podemos observar que la variable g tiene un comportamiento discreto cuando toma el valor puntual 2, y a la vez tiene un comportamiento continuo cuando varía entre 2, sin tomar ese valor puntual, y 5. Por eso decimos que g es una variable aleatoria mixta. Una vez llevado a cabo este análisis, procedemos a calcular la probabilidad pedida. Para eso, tengamos a mano las equivalencias entre los valores posibles de x y los correspondientes valores de g. También dejemos por acá a la función de densidad de la variable aleatoria x. Ahora bien, buscamos hallar la probabilidad de que la ganancia obtenida por la venta de una arandela sea de al menos 3,5 pesos. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cuál será el suceso equivalente a g mayor o igual a 3,5 expresado a partir de la variable x? Bueno, sabemos que los valores de g mayores que 2 se obtienen con la expresión 3 por x menos 4. Como puntualmente nos interesan los valores de g mayores o iguales a 3,5, podemos obtener el suceso equivalente en x reemplazando en la condición a g por su correspondiente relación en función de x. Entonces, con un sencillo despeje, obtenemos el suceso equivalente x mayor o igual a 2,5. En conclusión, la probabilidad que tenemos que calcular es de que el diámetro de una arandela sea mayor o igual a 2,5 centímetros. Esto ocurre debido a que los sucesos g mayor o igual a 3,5 y x mayor o igual a 2,5 son equivalentes, y por este motivo las probabilidades de ambos son iguales. Luego planteamos la integral en las x que cumplen con la condición requerida, utilizando la función de densidad de x. Hacemos las cuentas correspondientes y obtenemos la probabilidad buscada. Fíjense que de esta manera logramos obtener una probabilidad de la variable g sin conocer su correspondiente función de densidad.
Bueno, con esto finalizamos este ejercicio. Espero haberlos ayudado en la comprensión de los conceptos trabajados. Un saludo grande y muchas gracias.